gracias. Bien, vamos a continuar, por favor. El día de ayer me parece que nos quedamos en proteínas. Si me hacen recordar, por favor, exactamente en qué parte nos quedamos. Vimos aminoácidos, ¿cierto? Vimos características. En enlace peptídico. Perfecto. Gracias, Gina. Te agradezco. Bien, vamos en todo caso haciendo un pequeño resumen de lo que vimos ayer y continuamos también entonces con el avance. ¿De acuerdo? Bien, estábamos trabajando proteínas. Recuerden que este es el tercer grupo de biomoléculas orgánicas que estamos trabajando. Recuerden que se trata de polímeros, es decir, de macromoléculas formadas por unidades moleculares enlazadas entre sí. Vimos también algunas de las funciones importantes sobre proteínas. Creo haberles comentado que las proteínas en realidad para nosotros vienen a ser una suerte de pilar molecular en materia viva, porque la mayoría de las funciones más relevantes en la materia viva se encuentran en este grupo. Por ejemplo, enzimas, ¿no? Y luego estructurales, reguladoras, en fin. De acuerdo. Ahora, eh, luego vimos que como eran polímeros, pues estaban formados por unidades moleculares, por sus monómeros, que en este caso hablamos de polímeros, perdón, de aminoácidos, y los monómeros entonces, los aminoácidos, estaban constituidos por un carbono unido, ¿no es cierto? Un carbono unido a, primero, un átomo de hidrógeno y los grupos funcionales amino y carboxilo. Y finalmente un R, un radical variable, que es el que eh, hace que tengamos entonces diferentes aminoácidos, este radical. Este R es el que observamos aquí, sombreado en color celeste. Todos los R's, vean ustedes, todos los R's diferentes que habíamos visto. Y que luego se agrupaban inclusive, de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas, en polares, ionizados y apolares. ¿De acuerdo? Entonces, también recordemos que son 20 aminoácidos diferentes los que materia viva utiliza para construir proteínas. 20 aminoácidos diferentes. ¿De acuerdo? El enlace que une un aminoácido con otro, ¿de acuerdo? El enlace que une un aminoácido con otro es el enlace peptídico. Y creo que ayer lo mencionamos, en todo caso resumimos por favor. ¿Quiénes reaccionan? Pues el grupo carboxilo con el grupo amino. No se olviden que un OH de aquí con un H de acá terminan formando la molécula de agua que tenemos aquí en la parte final. ¿De acuerdo? Y luego, este es el enlace peptídico, y este enlace peptídico entonces termina uniendo al carbono, este carbono del grupo carboxilo, con el nitrógeno, este nitrógeno de aquí, que pertenece al grupo amino. Ellos son los que quedan unidos en un enlace covalente, que lo denominamos enlace peptídico. También es importante recordarles que este enlace peptídico se forma por condensación, es decir, a la hora de desarrollarlo tenemos liberada, ¿no es cierto?, una molécula de agua. Producto de ello, podemos hablar de un proceso inverso. Recuerden, cuando vimos nosotros los procesos de condensación eran susceptibles de los procesos inversos que se les llamarían hidrólisis. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esta unión de dos aminoácidos nos formaba un dipéptido. Así como un aminoácido tiene un extremo amino y el otro carboxilo, cada aminoácido tiene un extremo amino y el otro carboxilo, un dipéptido también tiene un extremo amino y un extremo carboxilo. Y cualquier, miren ustedes en la parte inferior, polipéptido, también tiene
un extremo amino y el otro extremo carboxilo. Sebastián nos pregunta cómo es el enlace por adición. Depende, Sebastián, a qué te refieres con adición. Yo puedo añadir diferentes átomos, moléculas. Puedo, por ejemplo, adicionar agua, ¿no? Una hidratación. Puedo añadir hidrógenos, una hidrogenación. Puedo añadir CO2, una carboxilación, en fin, o sea, hay muchos tipos de adiciones que se puedan producir. ¿Ya? Entonces, en la parte final nos mostraban este polipéptido con el extremo amino, el extremo carboxilo, ¿estamos de acuerdo? Y tenemos entonces aquí los enlaces peptídicos, estos enlaces peptídicos. No se olviden que por cada enlace peptídico, a la hora de formar este polímero, liberamos una molécula de agua por cada enlace peptídico que se produce. ¿De acuerdo? No olviden que hay algo interesante que mencionar aquí. Esta cadena de aminoácidos, miren ustedes, significa una secuencia también de radicales. Vean ustedes los diferentes radicales que tenemos. Tenemos radicales distintos porque son aminoácidos diferentes. Cuando tenemos entonces una secuencia de aminoácidos, en esta secuencia de aminoácidos, lo que tenemos es una secuencia de radicales. Recuerden que estos radicales tienen naturalezas distintas. Algunos son apolares, otros son polares, otros están ionizados. Esto entonces, las diferencias entre los radicales, también va a generar reacciones entre estos radicales que estén, obviamente, debido a la formación de los enlaces peptídicos, debido a la unión de un aminoácido con otro, pues tenemos un radical bastante cercano al siguiente. ¿Y qué pasará si de pronto, miren ustedes, este radical resulta siendo polar, ¿no es cierto? Negativo, y el otro también resulta ser polar positivo, pues se va a generar una atracción entre ellos. ¿Y qué pasaría si los dos, supongamos, o este de aquí fuera polar positivo? Entre estos de aquí se va a generar más bien una ¿qué? Una repulsión. Entonces vean que además de los enlaces peptídicos, se pueden generar otras fuerzas de interacción entre los aminoácidos. Y estas nuevas fuerzas de interacción que se pueden producir van a generar que la cadena de aminoácidos empiece a adoptar distribuciones espaciales diferentes. ¿A dónde quiero llegar? Miren, por favor. Una secuencia inicial de aminoácidos podemos establecerla de tal manera que se mantengan en su forma o en su posición lineal, fibrosa, es decir, que las reacciones o interacciones entre los radicales de los aminoácidos sea mínima de tal manera que se puedan mantener en esta posición. Ahora, ¿existen proteínas en este nivel, en esta conformación, con esta distribución? Sí. Por ejemplo, actina, miosina. Son proteínas que se mantienen en este nivel. ¿De acuerdo? En un nivel primario, en un nivel o en una estructura fibrosa, en una forma lineal. Todas las proteínas están obviamente constituidas, una secuencia de aminoácidos, pero muy pocas logran mantener una forma así, lineal, fibrosa. ¿De acuerdo? La mayoría de ellas ocurre que las secuencias de los radicales generan interacciones entre ellos, ya sean de repulsión o de atracción, o sea, fuerzas de interacción molecular, principalmente puentes de hidrógeno.
Pero miren, por favor, en este caso, los puentes de hidrógeno, ¿de acuerdo? ¿Cómo se producen? Miren, estos puentes de hidrógeno, por favor, si me siguen en el gráfico, miren, los aminoácidos están siguiendo esta cadena de acá. Miren, aquí están los aminoácidos, ¿no? Están siguiendo esta cadena. Ahí van los aminoácidos. Y luego la secuencia de aminoácidos continúa por acá. O sea, es como que si esto diera de pronto una por aquí. Entonces, pero ¿qué ocurre el hecho de que se dispongan así? Pues ocurre que, miren, miren por favor, y aquí sería importante que se percaten de lo siguiente. Mire usted estos residuos. Miren, este es un residuo de un enlace peptídico. Este es otro residuo de un enlace peptídico. O sea, siempre los enlaces peptídicos nos dejan un residuo CO y un residuo NH, si se dan cuenta, que hay un CO y un NH. Pero a lo que quiero llegar es que, miren, este NH de aquí, este NH de aquí, este NH, se ha encontrado con un CO de otro aminoácido, de otro enlace peptídico, de otra parte de la cadena. ¿Y esto por qué ocurrió? Porque de pronto un aminoácido hizo que la cadena girara sobre sí misma y entonces acercáramos, miren ustedes, a estos NHs con estos CO, a este NH con este otro CO, y se produjeran estos puentes de hidrógeno. Pero la manera como se han ordenado estos puentes de hidrógeno mantienen, si se dan cuenta, miren, a estos aminoácidos en un plano, a los otros en otro plano, y a estos también en uno paralelo, y a otros también así. Entonces, hablamos de cadenas de aminoácidos, pero que ahora se mantienen. Porque la cadena, ¿no es cierto? Ahora lo que ha hecho es avanzar la cadena siguiendo estos planos, y luego gira y vuelve a dar nuevamente otro grupo de aminoácidos, pero manteniéndolos de manera, como les repito, paralela. Estamos hablando entonces de las famosas formas beta plegadas. ¿Qué cosa sostiene esta forma beta plegada? Los puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno que se forman entre los residuos de los enlaces peptídicos. Cuando digo residuos me refiero al CO que quedó y al NH que quedó a la hora de formar los enlaces peptídicos. ¿De acuerdo? Vean cómo las fuerzas de interacción generaron puentes de hidrógeno y estos puentes generan o mantienen estas formas beta plegada, o de lo contrario, esta forma. Miren, estas formas se llaman alfa hélice. Y también hay puentes de hidrógeno. ¿Entre quiénes? Igual, miren aquí, hay un residuo de CO y un residuo de NH. Un residuo de CO aquí y un residuo de NH acá. Los puentes de hidrógeno se forman entre estos residuos, ¿de acuerdo? Entre estos residuos. Vean aquí, residuo CO, residuo NH. ¿Estamos de acuerdo? Siempre puentes de hidrógeno. Aquí un puente de hidrógeno, aquí otro puente, y aquí, y así, sucesivamente. Entonces, las formas alfa hélice y las formas beta plegadas ya se sostienen o se mantienen o se originan no solamente por los enlaces peptídicos, sino por además las fuerzas de interacción que se producen aquí, en este caso, puentes de hidrógeno. ¿Hay proteínas en estos niveles estructurales? Así es. Francisco, la diferencia entre alfa hélice y beta plegada tiene que ver solamente por la distribución espacial que adoptan. Me refiero a, si te das cuenta, la forma alfa hélice se mantiene en una forma helicoidal, ¿no es cierto? En una forma helicoidal, mientras que la beta plegada, ojo, estamos hablando de proteínas que se mantienen en una forma como si fuera un acordeón, no sé si te das cuenta, porque estamos hablando de que los aminoácidos se mantienen por grupos en las mismas, en el mismo plano, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿quién es, por ejemplo, qué proteínas tenemos en forma beta plegada? La fibroína. La fibroína es el caso, ¿no es cierto? Así es, de la proteína que forma la tela de araña. Así es.
Así es, correcto, la tela de araña. Por eso, de pronto, si ustedes se percatan, la tela de araña tiene como que cierta, entre comillas, ¿no? Elasticidad. Y eso se debe, pues, a la forma betaplegada que tiene, ¿no? Y en cambio, alfa hélice, ¿quién? La queratina, por ejemplo. La queratina. Así es, Alice. Perfecto. Gracias por ayudarme. Estas son las formas principales en niveles secundarios. ¿De acuerdo? En niveles secundarios. Recuerdan, ¿no? Que la queratina es la que formaba el cabello, las uñas, las escamas, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, ojo, hemos ido sumando otros tipos de interacciones, además del enlace peptídico, y esto ha ido originando nuevas distribuciones, conformaciones espaciales de la proteína. Esta forma secundaria tiene, además de los enlaces peptídicos, puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Nos preguntan, las digestiones alfa y beta. Oh, sí, en realidad estas nomenclaturas de alfa y beta están relacionados a distribuciones o ubicaciones espaciales, ¿ya? No es exactamente igual porque no hay monosacáridos aquí, pero también usábamos el alfa y beta, recuerden, en el caso de glucosas o de orientaciones de enlaces, en el caso de glúcidos, ¿no? Aquí también utilizamos los mismos prefijos, aunque las orientaciones espaciales sean un poco más amplias, ¿ya? Pero es la idea. Entonces tenemos nivel primario o estructura primaria, fibrosa, lineal, nivel secundario, en forma beta plegada o en forma alfa hélice. El siguiente nivel estructural que puede alcanzar, digo puede alcanzar una proteína. ¿Ya? No estoy diciendo, por favor, y ténganlo claro, no estoy diciendo que una proteína evoluciona a lo largo de su vida, que nace primaria, luego se vuelve secundaria y después terciaria. No. Estoy diciendo que nosotros tenemos proteínas, diferentes proteínas en diferentes niveles. Y cada proteína adopta un nivel estructural distinto. Eso está en función a su composición de aminoácidos. ¿De acuerdo? Claro que sí. Y cada proteína, entonces, por la forma que adopta, el nivel que alcanza, primario, secundario, terciario o cuaternario, como vamos a ver ahora, desarrolla una función en materia viva precisamente relacionada con el nivel estructural que alcanza, que tiene. ¿Ya? Ahora lo conversamos bien. Miren esta forma terciaria. Esta forma terciaria se le conoce como forma globular. Es una forma tridimensional. ¿Me dejo entender? Si se percatan, miren cómo la cadena de aminoácidos aquí, miren, la cadena de aminoácidos iba así, ¿no es cierto? Hay porciones que tienen alfa hélice, ¿sí? Pero luego, ¿no es cierto? Ahí ven nuevamente alfa hélices, pero luego pueden haber porciones que tengan beta plegadas, miren ustedes, ¿no? Beta plegadas. Entonces, wow, es requisito que una proteína terciaria cuente con niveles y estructuras secundarias en su composición. No. Pueden haber, sí, pero no es un requisito. Lo que sí es importante en un nivel terciario es que se forman pliegues del polipéptido, de la cadena de aminoácidos, mucho más complejos. Ya no solamente de manera lineal cercana, como ven ustedes en la beta plegada y en alfa hélice, son aminoácidos que no están muy lejanos unos de otros. Para el caso terciario, estos pliegues y estas curvaturas acercan y permiten reacciones ahora entre los radicales de aminoácidos que estén muy distantes en la cadena. Y es más, ahora aparecen otros tipos de interacciones, fuerzas de Van der Waals, reacciones hidrofóbicas, electrostáticas.
e inclusive se pueden producir otros enlaces covalentes nuevos. ¿Qué? ¿Peptídicos? No, pues, peptídicos no. Ahora, ¿saben qué? Pueden producirse puentes disulfuro. ¿Cómo es eso? Miren, voy a retroceder aquí hasta los aminoácidos. Miren este par de aminoácidos que tenemos aquí. Miren este. A la cisteína y a la metionina. ¿Por qué hablo de ellos? Porque presentan en su radical azufre. ¿De acuerdo? Alice, no, enlaces de ese tipo difícilmente vamos a encontrar por aquí. Digo difícilmente porque no es que no haya en algún caso. ¿De acuerdo? Pero normalmente en proteínas simples no se presenta. Ahora, hago mención de estos dos aminoácidos. Repito, hago mención de estos dos, me refiero a cisteína y metionina. ¿Por qué? Porque son los dos únicos aminoácidos azufrados, es decir, que presentan en su R azufre. Razón por la cual, entonces, podremos tener de pronto algún aminoácido azufrado por aquí, algún aminoácido azufrado, ojo, miren ustedes, podamos tener algún aminoácido azufrado en este sector, podamos tener un aminoácido azufrado, ¿no? De pronto en un sector cercano, y entonces se produzcan puentes disulfuro. Igual entre esta porción de aquí, en este aminoácido con otro puente disulfuro. Entonces, estos pliegues y curvaturas muy grandes del polipéptido ahora se van a sostener en enlaces covalentes, puentes disulfuro. Esto es lo más relevante del nivel terciario, la presencia de puentes disulfuro. Repito, puentes disulfuro ya no son fuerzas de atracción intermolecular. Estos puentes disulfuro son enlaces covalentes, lo que quiere decir que ya son, este nivel terciario alcanza unas conformaciones mucho más estables, ya no se pueden perder tan fácilmente. Los enlaces covalentes son fuertes. ¿Y entre quiénes se producen estos puentes disulfuro? Pues tienen que ser entre aminoácidos que sean azufrados. Por eso, recordarán, les mencioné de aquellos que tengan azufre en sus ERs. Casi siempre estos puentes disulfuro se dan entre pares de cisteína. Entre pares de cisteína. ¿Ya? Entonces, nivel terciario. Presenta puentes disulfuro, fuerzas de Van der Waals. ¿Pueden haber puentes de hidrógeno? Claro que sí. Pueden haber inclusive niveles secundarios como parte de su propia estructura. Las proteínas terciarias son globulares, son tridimensionales. La forma tridimensional que tienen es tan particular, tan exclusiva, que precisamente esa exclusividad en su conformación espacial es la que la materia viva utiliza, es de la cual saca ventaja, le da una función, porque como son moléculas únicas en su forma espacial, difícilmente van a poder ser sustituidas. Entonces, elaboramos proteínas tridimensionales, espaciales, globulares, con unas formas muy específicas y por eso su función es muy peculiar, muy relacionada con la forma espacial que tengan. ¿De acuerdo? Sí, así es, Leonel. Pueden haber Van der Waals. ¿Qué diferencia hay con la cuaternaria entonces? Bueno, la diferencia entre la terciaria y la cuaternaria es solamente en el hecho de que las proteínas cuaternarias están formadas por dos o más polipéptidos. Repito, dos o más polipéptidos. ¿De acuerdo? Es que, si se dan cuenta, en el caso de las proteínas primarias o proteínas terciarias, todas ellas estaban formadas por un solo polipéptido. Si ustedes ven aquí, empezó el polipéptido y es la misma cadena la que terminó después de formar todo esto y termina por aquí. Claro. En cambio, el nivel cuaternario
tiene dos o más polipéptidos integrados. Dos o más polipéptidos. Claro, por eso las llaman proteínas oligoméricas, ¿no? Porque tienen dos o más polipéptidos formando esta estructura. Pero ojo, las cuaternarias también son globulares. También son globulares, por eso es que también encontramos puentes disulfuro, fuerzas de Van der Waals, electrostáticas, hidrofóbicas, o sea, entre cuaternarias y terciarias los enlaces puede que no difieran mucho. Lo que sí es importante es que las cuaternarias están formadas por dos o más polipéptidos. José, cuando me preguntas, ¿esas cadenas tienen algún final? O sea, obvio, los polipéptidos tienen una cantidad definida de aminoácidos, o sea, tienen un inicio y un término, ¿no? Y Kevin, cuando me preguntas por fósforo, a ver, nosotros no trabajamos y no estudiamos toda una clasificación muy grande de proteínas, pero sería bueno mencionarte lo siguiente. Hay múltiples formas como podemos clasificar a las proteínas. Yo en este momento les estoy mostrando una clasificación de acuerdo a su nivel estructural, primario, secundario, terciario, cuaternario. Pero podrían haber otras formas como las clasifiquemos o las estudiemos. Alguna de ellas podría ser de acuerdo a la composición que tengan. Las llamaríamos proteínas simples, aquellas que están formadas solamente ¿de qué? De aminoácidos. Solo de aminoácidos. Y es que hay algunas proteínas que se llaman conjugadas porque en su composición hay aminoácidos, pero además cuentan con otros elementos diferentes a un aminoácido, como parte de la proteína. ¿De acuerdo? Entonces, sí, podemos tener algunas proteínas conjugadas que tengan de pronto hierro, cobre, fósforo, etc. Sí, de acuerdo. Gina, ahora vamos a ver algunos ejemplos justamente de proteínas cuaternarias, pero lo que has mencionado está perfecto. Y entonces, Alexandra, parto de tu aporte para decir lo siguiente. ¿Qué es entonces lo que la materia prima, de qué saca tanta ventaja con respecto a las proteínas? Y es que las formas terciarias y cuaternarias, como les dije, como son globulares, son formas tridimensionales tan particulares, tan específicas, tan exclusivas, que la función que la materia viva les brinda está ligada con su forma espacial que tienen. Por ejemplo, para reconocer una específica molécula en la membrana o en la pared de una bacteria, y para elaborar entonces una proteína de defensa que identifique exactamente esta molécula que está ubicada en la pared o en la membrana. Entonces voy a construir una proteína tridimensional que va a tener una forma específica que encaje correctamente en esa molécula que quiero identificar en membrana o pared. Esto va a tener más o menos una forma como llave cerradura, una cosa así. O sea, estoy hablando de niveles de precisión moleculares, ¿no? Y eso es lo que tú mencionas, Alexandra, los anticuerpos. Son proteínas que construimos para identificar exactamente moléculas en determinadas membranas o paredes o coberturas, ¿no es cierto? O moléculas desconocidas para nosotros. Y para poder identificarlas con altísima precisión, construimos estas proteínas que van a tener una forma específica para reconocer a esta sustancia o a esta molécula. Se llaman anticuerpos, correcto. Lionel, un polipéptido viene a ser una cadena de aminoácidos. ¿Me dejo entender? Entonces, a ver, Lionel, imaginemos lo siguiente, mira, estamos hablando del nivel cuaternario de la proteína. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, mira, este está formado por un polipéptido. ¿Estamos de acuerdo? O sea, mejor dicho, este que está en color violeta resulta que es un polipéptido. Pero, ojo, este que está acá abajo resulta que es otro polipéptido, mira, es otro polipéptido, este de aquí. Y pues resulta que acá tenemos otro polipéptido.
Entonces, sin embargo, estos 3, 4 o más polipéptidos están totalmente, claro, formando una única proteína. Ahora sí, qué bueno, me alegra poder dejarme entender. Listo. Entonces, hay proteínas en cada nivel, ¿ah? Ojo, en cada nivel. Hay proteínas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Sí. Y la materia viva utiliza proteínas en cada nivel porque cada una de ellas le va a brindar una funcionalidad. Para nuestros músculos, para la contracción muscular, yo no necesito proteínas cuaternarias, necesito más bien de las primarias, para poder desplazar las unas sobre otras y generar contracción muscular. Pero para formar los ligamentos, los tendones, necesito proteínas terciarias, globulares, muy fuertes. Para formar, por ejemplo, la resistencia que tiene el cabello o estructuras sumamente compactas, utilizo alfa hélice en el caso de queratina. Y otras que necesito una gran especificidad en su forma para reconocer e identificar otras moléculas, pues utilizo terciarias o cuaternarias. Si se dan cuenta, la utilidad de las proteínas está relacionada con el nivel estructural que tenga. O dicho de otra manera, la materia viva ha utilizado o utiliza las proteínas de acuerdo al nivel estructural que tengan para asignarles una función en particular. Tan importante es entonces el nivel estructural que tiene una proteína para su función que cumple en materia viva, que miren ustedes, si por algún agente externo se perdieran estas fuerzas de atracción intermolecular, que son las que mantienen los niveles terciarios, cuaternarios y secundarios, ¿qué pasaría si de pronto por una adición, un golpe de calor, o por una descarga eléctrica, o por un cambio brusco de pH, logro que esas fuerzas de interacción, Van der Waals, electrostáticas, puentes de hidrógeno, se pierdan? ¿Qué pasaría con la forma de la proteína? Claro, se perdería. Eso se llama desnaturalización de la proteína. ¿Qué cosas pueden desnaturalizar una proteína? Como les digo, incrementos de temperatura, ¿no? Una adición, ¿no es cierto?, de calor, un cambio brusco de pH, perfecto, Piero. Bien, Rocío. O también podría una pequeña descarga eléctrica, ¿no? También podría generar esta desnaturalización de la proteína. Ahora, recuerden una cosa. Si la proteína pierde su forma primitiva y la función que tenía estaba relacionada con la forma que tenía en su inicio, en su versión primitiva original, ¿qué pasa si acabo de desnaturalizarla? Entonces, ¿qué pasa con su actividad? Se pierde también. Ahora, ¿todas las proteínas se pueden desnaturalizar? Bueno, puedo desnaturalizar cuaternarias, terciarias e inclusive hasta secundarias. Las primarias ya no las podría desnaturalizar porque en realidad no tienen ya fuerzas de interacción molecular ahí, ya no podría alterar su estructura. Para romper enlaces peptídicos necesito mucha energía, mucho más que simplemente cambiar pH o un poco de calor. Olviden. Por eso es que las desnaturalizaciones pueden alterar niveles cuaternarios, terciarios o secundarios. En otras palabras, una desnaturalización proteica podría llegar a deformar esta proteína o a alterarla hasta su nivel primario. Hasta su nivel primario. Fue pregunta de examen de admisión alguna vez en agraria, precisamente eso, ¿no? Decían, oh, bueno, ponemos pues unas patitas de pollo a hervir, ¿no es cierto? Resulta que hay bastante colágeno ahí. Y decían, bueno, luego de hervirla unos minutos, ¿qué encontraremos en esta solución? Y ponían por ahí, encontraré aminoácidos, encontraré polipéptidos, luego decían oligopéptidos, proteínas, luego aminoácidos nuevamente, proteínas, etc. Cualquier respuesta que dijera aminoácidos estaba mal. Porque solamente por calor lo que hacemos es desnaturalizar la proteína. Pero nunca podríamos romper enlaces peptídicos, entonces no encontraríamos aminoácidos libres.
Encontraríamos oligopéptidos, peptonas, ¿no es cierto? Claro, polipéptidos, sí, pero no encontraríamos aminoácidos. ¿De acuerdo? En buena cuenta, yo creo que ya lo han identificado. ¿Qué hacemos cuando cocinamos entonces los alimentos? ¿Los desnaturalizamos, sí o no? Así es. Por ahí alguno de sus compañeros mencionó la desnaturalización de la albúmina. La albúmina la encontramos en grandes cantidades en la que, ¿no es cierto? Entonces, se habrán dado cuenta, cuando usted fríe un huevo, pues el calor lo que hace es inmediatamente cambiar la textura, el color, la consistencia de la albúmina. Eso es una desnaturalización. Y lo que hacemos en resumidas cuentas cuando cocinamos los alimentos es desnaturalizarlos. O sea, romper una buena cantidad de fuerzas de atracciones o de reacciones intermoleculares, ¿no es cierto? Para facilitarle, entre comillas, facilitarle el trabajo a nuestra digestión. ¿De acuerdo? Uh-huh. Esa es la idea. Excelente. La caseína es la principal proteína, Alexandra, presente en la leche, ¿no? Donde se almacena, se transporta el calcio. ¿Ya? Bien, entonces, ahora, lo que tenemos, no, al contrario, Alexandra, con todo gusto, la idea es precisamente interactuar. Yo tengo aquí ejemplos de dos proteínas importantes en seres vivos. Dos proteínas importantes, al menos en nosotros, animales, mamíferos. Está la hemoglobina. A todo esto, ¿dónde encontramos hemoglobina? ¿Dónde encontramos hemoglobina, por favor? En sangre, correcto. ¿Pero en qué parte de la sangre? El hook. ¿En qué parte de la sangre? Pues está Rojo. dentro de los glóbulos rojos, en los ¿Los glóbulos eritrocitos. rojos? Perfecto, perfecto. Este, no sé quién nos habló, pero fue genial. En los eritrocitos o en los glóbulos rojos. Bueno, vean por favor cómo está construida la hemoglobina. Veamos el esquema, el gráfico. Si se dan cuenta, son 4 polipéptidos los que conforman la hemoglobina. Entonces, ¿en qué nivel está? ¿Qué nivel estructural tiene la hemoglobina? Pues cuaternario, ¿sí o no? Definitivamente. Es una proteína cuaternaria. Correcto. Ahora sí, vamos al texto. Y ahí les decían, es una proteína cuaternaria formada por 4 polipéptidos. 2 alfa y 2 beta. Vámonos al gráfico y aquí están. Esta es una beta, ¿no es cierto? Esta es una beta. Tenemos otra beta, es una alfa y otra alfa. ¿Estamos de acuerdo? 2 alfas y 2 betas. Miren cuántos aminoácidos tiene cada polipéptido. Profe, Eh, profe. Dime, José, creo que eres tú el que nos habla, ¿no? Cuéntanos. Sí, lo puedo diferenciar, profe, el alfa, el beta. Aparte de lo que ve, ¿no? Por si acaso, el nombre que les ponen de alfa y beta aquí en la hemoglobina no corresponde a las posiciones alfa y beta que habíamos visto en el caso molecular para la glucosa, ¿no? O inclusive para la alfa hélice y beta plegada. No. Aquí le han puesto alfa y beta por enumerarlas, así como si fuera una enumeración en letras en el alfabeto griego, ¿no? Así es. ¿Cómo las puedes diferenciar? Pues si te das cuenta, no solamente por la forma como están plegadas, que tienen pliegues totalmente diferentes, sino también por la cantidad de aminoácidos. Y es a lo que yo iba. Mira tú, 141 aminoácidos para las alfa y las otras tienen 146 aminoácidos. Si te das cuenta, cada hemoglobina que presenta 2 alfas y 2 betas, pues estamos hablando de alrededor de más de 500 aminoácidos por
cada hemoglobina, ¿no es cierto? Así es. Pero otra cosa interesante a mencionar aquí es que, como lo mencionó, a ver, Villar Rojas, nos dice que es conjugada. Perfecto. ¿Por qué es conjugada? Porque tiene dentro de su composición otros elementos que no son aminoácidos. En este caso, presentan el llamado grupo M. Este grupo M, ¿qué cosa es? Pues es simplemente, como ahí les he mencionado, es una molécula, es un tetrapirrol, pero que contiene hierro. Ahí es donde se encuentra el hierro, aquí. Este es un grupo M, este es otro grupo M, y ahí están. En cada grupo M está un hierro. Y sí, en efecto, Alexandra, esta proteína conjugada en realidad es una cromoproteína, es una forma de describir a las proteínas conjugadas que presentan elementos metálicos en su composición. ¿De acuerdo? Porque puedo tener también glucoproteínas, lipoproteínas, etc. En este caso son cromoproteínas. Perfecto. Así es. Entonces, bueno, Profesor, está en la famosa hemoglobina. Sí, ¿quién nos habla? No sé, cuéntame, dime. o sea, los grupos M son como cromoproteínas. La cromoproteína es toda la hemoglobina. ¿Me dejo entender? Toda la proteína. Le llamamos así, ¿por qué? Porque tiene dentro de su composición elementos que no son aminoácidos. Y el grupo M transporta lo que es el hierro. Dentro, como parte del grupo M, de este tetrapirrol, está presente el hierro. Así es, ahí es donde está el hierro. El hierro no está presente en los polipéptidos. El hierro está presente en estos grupos M que forman parte de los polipéptidos, pero no son aminoácidos. Ah, no son aminoácidos, pero están dentro de lo que es la Forman parte hemoglobina. del polipéptido, así es, así es. Por eso es que decimos que esta es una proteína conjugada, porque en su composición, además de tener aminoácidos, también tiene otros elementos que no son aminoácidos, pero que forman parte de la proteína. Gracias. No, al contrario. Perfecto. Sí, es hierro 2 más, mi estimada Alice. Es hierro 2 más, en efecto. Y la otra proteína de las que quería comentarles, hablando de proteínas cuaternarias, es esta. Una de las proteínas más sencillas que tenemos en nuestro organismo. Hablamos de insulina. Vean que la insulina está formada por dos polipéptidos. Si se percatan, dos polipéptidos. Una cadena de 21 aminoácidos y otra de 31, de 30 aminoácidos. La suma nos dan 51, que es lo que les había comentado. Y pero quiero que se percaten, por favor, de un detalle. ¿Han visto los puentes disulfuro? Miren estos puentes disulfuro. Aquí un puente disulfuro entre un polipéptido y el otro. Aquí otro puente disulfuro, siempre entre pares de cisteína, como les dije. Pero aquí hay un puente disulfuro interesante. Está dentro de del mismo polipéptido. Entonces tenemos el polipéptido A, aquí está, este es el A, el que está en color azul, y el que está en color moradito es el B. Y bueno, como tiene dos polipéptidos, definitivamente hay que considerarla en el nivel cuaternario. La insulina es una hormona, ¿ya? Es una hormona. Es producida en el páncreas y esta hormona nos ayuda a regular la concentración de glucosa en sangre, lo que llamamos glucemia. Así es, correcto. Bueno, pero para que vean cómo tenemos proteínas, ya lo habíamos dicho, de diferentes funciones y con diferentes niveles estructurales y características. Y además, diferentes cantidades de aminoácidos. Miren esta con 51, y acabamos de ver a la hemoglobina que tiene más de 500 aminoácidos por proteína. ¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces terminamos con proteínas. Pasemos al siguiente,
al siguiente grupo, y el último también, de biomoléculas orgánicas que vamos a trabajar. Me refiero a ácidos nucleicos, ¿de acuerdo? Bueno, los ácidos nucleicos, su función está totalmente restringida a una actividad, la información genética. Solamente en eso se concentra la actividad de los ácidos nucleicos. Información genética. Existen algunos que se encargarán de almacenarla, otros de la gestión de esta información, del procesamiento, el manejo de esta información. Pero en resumidas cuentas, la información genética y su manejo y almacenamiento, etcétera, todo está a cargo de los ácidos nucleicos. También son polímeros. Así es. ¿De acuerdo? Y como todo polímero, es importante identificar el monómero, es decir, la unidad molecular que lo constituye. Y para eso sería importante mencionar lo siguiente. Un nucleótido está formado por un nucleósido más un grupo fosfato. Bueno, seguimos complicando la cosa. ¿Y qué es un nucleósido? Pues a ver, aquí lo tenemos. Miren ustedes. Aquí está. Este de aquí estaría mejor. Este es un nucleótido. Ahí lo tenemos. ¿Qué es un nucleótido? Pues es una, está formado por una pentosa. Ojo, esta es una pentosa. Y aquí es una pentosa. Pentosa, monosacárido de 5 carbonos. Miren cómo se cuentan los carbonos. ¿Eh? Aquí están los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Correcto. Esta pentosa puede ser ribosa o desoxirribosa. Ahora lo vamos a ver. Luego tenemos una base nitrogenada. Y finalmente aquí al carbono 5 unido un grupo fosfato. Entonces, acabamos de decir que si consideramos, por favor, si consideramos a la base nitrogenada con la pentosa unidos, esto se le llamará nucleósido. Y si a esto le añadimos el grupo fosfato, entonces tenemos un nucleótido. ¿De acuerdo? Nucleósido más el grupo fosfato nos da, como aquí lo habíamos puesto, el nucleótido. Ya está. Ahora, el nucleótido, hemos dicho, tiene una pentosa, una base nitrogenada. Perfecto, genial. Ahora, aquí voy a precisar. Las pentosas pueden ser cualquiera de estas dos. Me refiero, esta es una pentosa, estoy aquí hablando de esta pentosa. Se trata de una ribosa. La ribosa, miren ustedes el carbono 2. Este es el carbono 1, este es el carbono 2. Miren ustedes unido al carbono 2, ¿quién está? Un oxidrilo, un OH. La otra pentosa que podemos también tener aquí es la desoxirribosa. Y si se percatan, por favor, la desoxirribosa es exactamente igual a la ribosa, solo que me gustaría que comparen este carbono 2 ahora. ¿Con quién está unido? Pues con una... Ah, es un hidrógeno. ¿Qué le falta? Un oxígeno, ¿no? O sea, es como la ribosa, pero sin este oxígeno. ¿Que en todo lo demás es igual? Sí, exactamente. O sea, es una ribosa, pero sin este oxígeno. Ahora entienden por qué se llama desoxirribosa. Entonces, la diferencia entre estas dos es solamente ese oxígeno. ¿Me dejo entender? Es solamente ese oxígeno. Ahora, volvemos al nucleótido que teníamos acá y entonces tenemos que si es un OH, se trata de una ribosa. Será un ribonucleótido. Y si es un H, en este carbono 2, se trata de una desoxirribosa. Será un desoxirribonucleótido.
¿De acuerdo? Entonces tenemos ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos. Dependiendo si tenemos como parte del nucleótido a una ribosa o a una desoxirribosa. ¿Qué otra característica más mencionar sobre un nucleótido? Los enlaces, por favor. Este enlace que está aquí es un enlace beta-glucosídico. Repito, beta-glucosídico. Y este enlace que está aquí, uniendo la pentosa con el grupo fosfato, es un enlace fosfoéster. Repito, fosfoéster. Estoy hablando de los enlaces dentro de un nucleótido. ¿Correcto? Fosfoéster y betaglucosídico. Ya, muy bien. Entonces los nucleótidos pueden ser ribonucleótidos o desoxirribonucleótidos. Perfecto. ¿De acuerdo? Dependiendo si tienen ribosa o desoxirribosa. El grupo fosfato siempre es el mismo. ¿Saben quién puede cambiar? Es esta base nitrogenada. ¿Por qué? Porque las bases nitrogenadas tienen dos precursores. ¿De acuerdo? Aquí están los precursores. Las bases nitrogenadas pueden venir de la purina o de la pirimidina. Y por eso hablamos de bases nitrogenadas púricas o pirimídicas. Las bases púricas que vienen de la purina son estas, guanina y adenina. Guanina, adenina. Las simbolizan por sus letras principales, ¿no? G y A. Y luego, las pirimídicas, que vienen de la pirimidina, pueden ser tres: timina, uracilo, citosina, y ya saben ustedes que a estas también las simbolizan por sus iniciales. ¿De acuerdo? Genial. Entonces, a ver, veamos aquí qué variantes podemos tener. Pues resulta que esta base nitrogenada pueden ser bases nitrogenadas púricas, guanina, adenina. Detalle importante. ¿Se han dado cuenta que estas bases nitrogenadas cíclicas tienen dos anillos, ¿no? Guanina, adenina. Perfecto. Estas son las púricas, ¿no? Pero también pueden ser pirimídicas. Cualquiera de estas tres. ¿Se han dado cuenta que las pirimidinas, las pirimídicas, tienen un solo anillo? Un solo anillo. Es interesante. Ya. Entonces, Profesor, dímelo. ¿a qué se refiere con anillos? ¿Se refiere, o sea, a la parte cíclica que tiene la guanina y la adenina? Excelente. A ver, espero poder, mencionártelos aquí. Si te has dado cuenta, aquí hay un anillo cíclico, aquí hay otro anillo cíclico, estos tienen dos anillos. En cambio, en el caso de las pirimídicas, hay un solo anillo. Siempre un solo anillo, un solo anillo, un solo anillo para las pirimídicas. En cambio, las púricas tienen doble anillo. ¿De acuerdo? Tienen doble anillo. A esto me refería cuando decía con doble o doble anillo o anillo simple. ¿Ya? Otra exclusividad u otro detalle importante que mencionarles es el siguiente. Resulta que las bases nitrogenadas que se van a enlazar con las pentosas tienen cierta exclusividad. ¿Cuál? Si se trata de, por favor mírenlo así, por favor mírenlo. Si se trata de un ribonucleótido, es decir, si esta pentosa es una ribosa, las bases nitrogenadas con las que se puede enlazar pueden ser adenina, guanina, citosina, uracilo, pero timina no. Por el contrario, si se trata de una desoxirribosa,
Las bases nitrogenadas con las que se puede enlazar son adenina, guanina, citosina, cualquiera de ellas, cualquiera de estas, ¿de acuerdo? Puede ser, pero uracilo no, timina sí. Entonces, si se dan cuenta, hay una cierta exclusividad aquí. ¿Cuál? Nunca habrá un ribonucleótido con timina. Repito, nunca habrá un ribonucleótido con timina. Por consiguiente, nunca habrá un ácido ribonucleico con timina. Entonces, la timina no está en el ARN, no, nunca. Entonces, por eso la timina está exclusivamente ¿en dónde? En el ADN. Y a la inversa también funciona. No existe ningún desoxirribonucleótido que se enlace con uracilo. Por consiguiente, en el ácido desoxirribonucleico, formado por desoxirribonucleótidos, nunca estará el uracilo. ¿Perfecto? Ya está. Entonces, estos son todos los nucleótidos que podemos tener, tanto ribonucleótidos como desoxirribonucleótidos. Me refiero a las presencias de subbases nitrogenadas. Ya hemos mencionado los enlaces, acá eran beta-glucosídicos, ¿cierto? Este era un enlace fosfoéster. Resulta que la unión de estos dos era un nucleócido, y con este de aquí ya teníamos un nucleótido, ¿no es cierto? Entonces, los monómeros que forman los ácidos nucleicos, pues son estos nucleótidos, con sus variantes que ya hemos visto y exclusividades también. Perfecto. Ahora vayamos entonces a hablar ya de los ácidos nucleicos, es decir, de las cadenas propiamente, ¿no? Las cadenas propiamente de polinucleótidos. Primer detalle, por favor, antes de empezar a hablar, quisiera que se fijen en lo siguiente. A ver, yo creo que este color nos va a ayudar. Mírenlo. ¿Se han dado cuenta que aquí, a ver, este es un nucleótido, ¿sí o no? A ver, este es un nucleótido. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Ahí está, con su base nitrogenada. Ese es un nucleótido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, este es un nucleótido. Ahí lo tenemos. Este es un nucleótido. Perfecto. ¿Se han dado cuenta que aquí hay otro nucleótido? Este es otro nucleótido. Y aquí viene otro nucleótido. Genial. Muy bien. Ahora, hay un enlace que une a un nucleótido con otro. Este enlace que mantiene unido a un nucleótido con otro es el enlace fosfodiéster. Y los enlaces fosfodiéster entonces serán estos de aquí. El que une a este nucleótido con el de acá, este es un enlace fosfodiéster. A este nucleótido lo une con el otro, este es un enlace fosfodiéster. Y luego tenemos entonces aquí otro nucleótido, otro enlace fosfodiéster. Entonces, ¿cuál es el enlace que va a formar los polinucleótidos? Es el enlace fosfodiéster. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso era para mencionarlo solamente. Entonces, si se dan cuenta, en el caso del ADN, tenemos dos cadenas polinucleótidas. Esta cadena y la otra, pero si se han percatado, por favor, si se percatan, hay un detalle interesante. Si se percatan, no están yendo en la misma dirección. Están invertidas, así es. Miren ustedes el carbono que queda libre al lado derecho, así es, ¿de acuerdo? Miren ustedes el carbono que queda libre aquí, ¿no es cierto?
este carbono que está libre acá, sin enlazarse. Y miren el carbono que queda libre acá, este carbono que queda libre acá, sin enlazarse. Aquí nos queda libre el carbono 5. Y aquí nos queda libre el carbono 3. Y es porque van en direcciones contrarias. Esta cadena está yendo, o sea, aquí tenemos un extremo 3 y aquí esta cadena terminará en un extremo 5 libre. En cambio, la otra cadena está partiendo aquí del 5, pero terminará, su otro extremo será el extremo 3 libre. A eso es lo que nos comentaba su compañero, el 5-3 y 3-5, ¿no es cierto? Excelente, estamos hablando de qué, pues de las direcciones en las cuales van las cadenas. Por eso decimos que el ADN tiene dos hebras, dos cadenas antiparalelas. Antiparalelas. Una va en dirección, ¿no es cierto?, del 3 al 5 y la otra viene exactamente invertida. Otro detalle más sobre el ADN. Ambas cadenas, las que acabamos de mencionar que van antiparalelas, ambas cadenas, mire usted, estas dos cadenas, ¿qué cosa las mantiene estables? ¿Qué cosa mantiene una cadena, esta cadena de aquí y la otra cadena de acá? ¿Qué cosa las mantiene unidas? Las mantiene unidas, están unidas a través de sus propias bases nitrogenadas, sus propias bases. A ver, ¿a qué me refiero? Mire usted, esta es una base nitrogenada enlazada con la otra base nitrogenada de la otra cadena. O sea, siempre una base y la otra de una cadena con la otra. ¡Wow! ¿Y qué enlaces son estos? Puentes de hidrógeno. Por favor, siempre es una base púrica A con T y pirimídica. Siempre es una púrica con una pirimídica. Púrica, adenina, pirimídica, timina. Y en el otro caso, también, nuevamente, guanina, púrica, con citosina, pirimídica. ¿De acuerdo? Nuevamente, entonces, repito, siempre es una base púrica con una pirimídica. Siempre es una púrica con una pirimídica. ¿Y qué enlaces son? Dijimos, ¿qué enlaces eran? Los enlaces que se formaban eran enlaces peptídicos. No, puentes de hidrógeno. 3 aquí y 2 acá. Listo, puentecitos de hidrógeno. Bueno, a partir de esta pequeña relación, a ver, espérame un ratito, Alfonso. Termino aquí y te respondo. Te decía, a partir de esta brillante conclusión, ¿no? O sea, esta deducción, dicen, hey, miren, por cada adenina va a haber una timina, ¿no? ¿Por qué? Porque la adenina se enlaza con la timina, ¿no? Y por cada citosina habrá una guanina, ¿no? Bueno, Chargaff hizo esta relación alucinante, ¿no? Chargaff dijo, bueno, la suma de las bases púricas va a ser igual a la suma de las bases pirimídicas. Esa es la famosa ley de Chargaff. Repito, la suma de las bases púricas, adenina más guanina, siempre va a ser igual a la suma de las bases pirimídicas, citosina con timina. Y bueno, eso es lógico, ¿no? Eso es fácil de deducir. Si la cantidad de adeninas va a ser igual a la de timina siempre, ¿por qué? Porque por cada adenina hay una timina. Y la cantidad de guaninas va a ser igual a la cantidad de citosinas, porque por cada guanina hay una citosina. Listo. ¿Me dejé entender? Bien, ahora sí, veamos, Alfonso. ¿Puede decirnos cuáles son los enlaces que unen a la pentosa con la base nitrogenada y con el fosfato? O sea, regresamos a los nucleótidos, ¿te parece? Perfecto. Este enlace de aquí es un enlace beta-glucosídico. Repito, beta-glucosídico. Y este enlace de aquí, este es el enlace fosfoéster. Fosfoéster. ¿Está bien, Alfonso? Perfecto, listo. Entonces aquí ya sabemos, teníamos las dos cadenas, preguntó alguna vez Agraria en un examen de admisión qué enlaces eran los que mantenían estables,
Repito, ¿qué enlaces eran los que mantenían estables las dos cadenas de ADN? Y por ahí, obviamente, estaba, ¿de acuerdo? Por ahí estaba el caso de el enlace fosfodiéster. Y obviamente, como nos preguntan acerca de el enlace que mantiene a las dos cadenas estables, a una con la otra, estamos hablando de los puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Villar Rojas, beta por la ubicación. Ahora sí tenemos una ubicación del enlace hacia arriba o hacia abajo. ¿Te acuerdas que estaban los enlaces en alfa y beta de acuerdo a los carbonos estos anoméricos, ¿no? Por eso hablamos de beta glucosídico. ¿Ya? Es que es el carbono 1, el anomérico. ¿Ya? Profesor, Sí, dime. profesor, De nada, el al enlace que, contrario, Villar. No veo tu nombre, por eso te digo Villar, ¿no? a Sí, ver, dígame, señorita, le escucho. el enlace fosfodiéster es del carbono de 3 y 5, o cómo es el enlace fosfodiéster entre nucleótidos. Ya, genial. A ver, ahí voy. Gracias por la pregunta. Permítanme, a ver, quisiera que nos enfoquemos, por favor, a este fósforo. En este fosforito. ¿Ya se ubicaron en este fosforito? Vamos a hablar de este fosforito solamente, de él. ¿De acuerdo? Solamente de él, un momentito. Entonces, este fósforo, ¿de acuerdo? Él forma parte de este nucleótido, ¿cierto? Forma parte de este nucleótido. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya, ahí está el nucleótido. Perfecto. ¿Qué enlace es este de aquí? Ese es un enlace dentro del nucleótido. Es un enlace fosfoéster. ¿Correcto? Pero si ahora hablamos de este otro enlace, que es el que va a unir a este nucleótido con el otro nucleótido que está acá, ¿de acuerdo? Ahí están. Este enlace que estamos mencionando ahora aquí, a ver, quisiera en todo caso resaltar exactamente a qué enlace nos vamos a referir. Nos vamos a referir a este enlace de aquí, al que permite entonces unir a este nucleótido con este otro nucleótido, ¿de acuerdo? Este enlace es el llamado fosfodiéster. ¿Por qué? Porque resulta que si tú te ubicas donde está este fósforo, tienes un enlace fosfoéster por aquí y fosfoéster por acá. Entonces, ¿qué cosa mantiene unida a esta pentosa con esta otra pentosa? Un enlace que fosfodiéster. ¿Me estoy dejando entender? Lo que mantiene unida esta pentosa con la otra es la presencia de estos dos enlaces. Por eso los llaman fosfodiéster. Porque si tú te ubicas en el grupo, te ubicas como si fueras tú el grupo fosfato, resulta que tienes un enlace fosfoéster por aquí, con una pentosa, y un enlace fosfoéster con la otra pentosa. Entonces, ¿qué cosa mantiene unido a un nucleótido con otro? Pues es estos dos, los enlaces fosfodiéster. Los puentes de hidrógeno, los acabamos de mencionar, son precisamente estos de aquí, los que están entre las bases nitrogenadas. ¿Está bien, Ariana? Estos son los enlaces puentes de hidrógeno, los que mantienen estables ambas cadenas. Perfecto. Profesor, o sea, un grupo fosfato tiene unido a dos, o sea, a dos pentosas. Sí, claro, ¿no lo ves? Mira, aquí está el grupo fosfato y está unido a esta pentosa y está unido a la otra pentosa. Pero ahí en el dibujo parece que está en carbonos diferentes. Oh, bueno, eso es lo que veo. Cuando te digo que están unidos a dos pentosas, yo nunca te dije que estaban unidos al mismo carbono de la pentosa. No, pero están unidos a dos pentosas. En una está unido al carbono 5 y en la otra al carbono 3. ¿Me dejé entender?
Ah, ya, sí. Perfecto, perfecto. Esa es la idea. Entonces, esto es ADN, ¿de acuerdo? ¿Dónde encontramos ADN? Pues el ADN está en el núcleo de las células y también, si se trata de células procariotas, puede que esté en su citoplasma solamente, porque las procariotas no van a tener un núcleo. Pero hay organelos celulares que tienen su propio ADN. Estamos hablando de los plastidios, o sea, los cloroplastos, y de la mitocondria. Entonces tenga mucho cuidado, porque si te preguntaran, hey, ¿dónde encontramos ADN? Hay que ser muy sutiles, porque mi ADN está ubicado en el núcleo de mis células. Ese es mi ADN. Pero si me preguntaran dónde encuentro ADN, bueno, también vas a encontrar ADN en mis mitocondrias. Pero ese ADN no es mío, ese es el ADN de mis mitocondrias. Se llama ADN mitocondrial. Y eso sirve para que la mitocondria haga sus actividades, funcione. Esa es información genética de la mitocondria, no es el mío. ¿De acuerdo? Mi ADN está ubicado en el núcleo de mis células. ¿Y cuál es el propósito del ADN? Bueno, la función es almacenar información genética. Aquí se almacena, aquí está almacenada la información hereditaria, genética. ¿Estamos de acuerdo? Hablemos de ARN. El ARN es una cadena simple. El ARN es una cadena simple. Cuando decimos cadena simple, si ustedes se dan cuenta, miren, aquí tenemos un nucleótido, aquí tenemos otro nucleótido, y entonces las cadenas de nucleótidos, hay una sola cadena de nucleótidos. Estos son los enlaces fosfodiéster, los que unen a un nucleótido con otro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo interesante de los ARNs, y digo los ARNs, porque hay tres tipos de ARN. Sí, hay tres tipos de ARN. Hay un ARN que se mantiene como el que tenemos en el gráfico de manera lineal. Hay otro ARN que tiene una forma muy curiosa. Tiene una forma como que de hoja de trébol. Sí, así. Se llama ARN ¿qué? De transferencia. Este es el ARN de transferencia. Y luego tenemos otros que tienen una forma globular, tridimensional. Hablamos de los ARNs de tipo ribosomal. Y este de aquí, o ribosómico, perfecto. Y este de aquí que se llama el mensajero. El mensajero. Pero si se dan cuenta, los tres están formados por una sola cadena de nucleótidos. Una sola cadena de nucleótidos. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, esa es la característica del ARN. Cadena simple. Ahora, es cierto que esta cadena puede estar plegada sobre sí misma, ¿no? Y puede que en algunos momentos, miren ustedes, estos pliegues, ojo, ojo, estos pliegues, miren ustedes, presenten ciertos enlaces entre sus bases nitrogenadas. O sea, se produzcan ciertos enlaces aquí entre sus bases nitrogenadas y esto mantenga precisamente a la molécula plegada. Esta complementariedad de bases, también cumple los requisitos de adenina con uracilo, no hay timina, doble enlace aquí. Y guanina con citosina, triple enlace aquí. ¿De acuerdo? Así es. En el ribosómico también a veces puede que encontremos ciertas partes que presenten complementariedad de bases, ¿no es cierto?, en algunas regiones, y claro, esos sean los responsables de mantener estas formas curiosas en hoja de trébol o globulares. ¿De acuerdo? Liliana nos preguntaba por el ARN catalítico. Sí, también encontramos otras variantes, hay varios otros tipos más, Liliana, de ARNs. Es cierto, ribosimas, y más adelante van a conocer otras variantes y versiones de ARNs también. Por el momento, estos tres son los principales y los más importantes, diríamos,
ARNs que encontramos en materia viva. Cada uno tiene una función diferente, sí, eso lo veremos cuando trabajemos el proceso de construcción de proteínas, las llamadas síntesis de proteínas. Ahí vamos a ver en acción a todos estos ARNs, inclusive al ADN también. ¿Ya? Piero, sí, es cierto que la ribosima es un biocatalizador, así es. Bien, tengamos entonces un pequeño cuadrito comparativo aquí, del ADN y el ARN. Primero las pentosas, son diferentes. Luego las bases nitrogenadas, y es más, las exclusivas, ahí las he puesto en color rojo. Cadenas, doble o simple, ahí habría que incluir quizá las formas. La forma más común del ADN es la alfa doble hélice, que me imagino ustedes ya deben conocer, es el famoso modelo presentado por Watson y Crick. Digo la más famosa, porque tampoco es la única forma en la que el ADN se encuentra espacialmente ubicado. ¿Ya? Y el ARN ya hemos dicho que los tres principales tipos de ARN son los mensajeros, transferencia y ribosomal. ¿De acuerdo? Pero siempre mantienen cadena doble y cadena simple. Estamos hablando en materia viva. Recuérdenlo, por favor. Estoy hablando en materia viva. ¿Ya? Y hago esta aclaración porque puede ser, ¿no?, que alguien por ahí de pronto quiera considerar algunas otras versiones de ADN y ARN fuera de los seres vivos y tengan variantes diferentes, ¿no? Villar, no lo podría decir de esa manera tan general, ¿no? Como que el ARN sintetiza las proteínas. En realidad, no es tanto así. Hay un organelo celular encargado de la síntesis de proteínas, que ese es el ribosoma. Eso lo vamos a ver luego en un par de semanas más o menos. ¿Ya? Liliana nos dice traducir la información. Ya, quizá nos acercamos un poquito más a las funciones, básicamente sobre traducción, pero en realidad la traducción pues no es de todos, sino de algunos solamente, ¿no? Aquí vamos con la función, mira, ¿qué te parece? Alfa hélice sí, aquí no, y ahí va la función, míralo. ADN almacena, y el ARN transporta, almacena y gestiona, maneja la información. Transporta, almacena y gestiona, ¿no?, maneja la información genética. Eso hace el ARN, en términos generales. No estoy hablando del mensajero, transferencia o ribosomal de manera independiente. Estoy hablando de todo el ARN en su conjunto. ¿De acuerdo? Y finalmente la ubicación. La ubicación. ¿Dónde encontramos? Ya lo habíamos mencionado. El ADN en el núcleo, en plastidios, en mitocondrias, y el ARN mucho más cosmopolita, mucho más general. Está ubicado en el núcleo, en el citoplasma, en mitocondrias, en plastidios, en ribosomas. Es mucho más general. ¿De acuerdo? Antes de terminar de hablar de ácidos nucleicos, quisiera comentarles el trabajo de algunos nucleótidos que trabajan fuera, repito, el trabajo de algunos nucleótidos que desarrollan fuera de la construcción o formación de ácidos nucleicos. Me refiero al ATP, por ejemplo, el que tienen ustedes aquí. Este es un ATP, pero quisiera, por favor, a ver, tener algunos detalles primero aquí. A ver. Miren. Esta es adenina. Esta es una ribosa, ¿correcto? Esta es una ribosa. ¿Listo? Una pentosa de tipo ribosa. Ya lo vemos, una ribosa. Ahí está. Y luego acá tenemos un grupo fosfato. Hasta aquí, esto vendría a llamarse adenina mono
fosfato, porque tiene un grupo fosfato. ¿De acuerdo? Es un nucleótido común y silvestre. Ya está. Pero en lugar de formar un enlace fosfodiéster, lo que hace es ahora unirse a otro grupo fosfato. Otro grupo fosfato. Y entonces ahora lo que vamos a tener hasta aquí ya es un ADP, un adenina difosfato. Y si luego se une con un tercer grupo fosfato, pues llegaremos a tener lo que conocemos como adenina trifosfato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en realidad, los enlaces a tomar en consideración son estos enlaces nuevos, el que une a un grupo fosfato con otro. Se llaman enlaces fosfoanhidrido o anhidrido fosfato. Repito, enlaces fosfoanhidrido o anhidrido fosfato. José, no sé desde dónde de pronto necesites alguna repetición, pero estábamos viendo que se trata de... Correcto. Se trata, este caso, el caso en particular de un nucleótido. Este es el nucleótido. Aquí está. Es adenina, su pentosa y su grupo fosfato. Ya está. ¿Correcto? Pero resulta que en lugar de formar un enlace fosfodiéster, forma otros enlaces uniéndose a otros grupos fosfato, y entonces ya no tenemos solamente este AMP, que era hasta aquí, ¿no? Todo esto sería un adenosín monofosfato, sino que ahora tendríamos un adenosín difosfato, si es hasta acá, ¿no es cierto? Si es hasta aquí, o un adenosín trifosfato si se trata de los tres grupos. Entonces, un ATP, ¿cuántos enlaces de alta energía presenta? Solo dos, que son estos enlaces de aquí. ¿De acuerdo? Así es. Son los enlaces fosfoanhidridos o anhidrido fosfato. ¿Y cuál es el trabajo de estos señores? Pues el trabajo de estos señores es transferir energía. La energía la almacenan temporalmente aquí, en estos enlaces fosfoanhidridos. Por eso ustedes van a ver en algún momento que aparece un ATP y de pronto se convierte en ADP. ¿Qué pasó? A dejó energía. Rompió un enlace, ¿no es cierto? Rompió un enlace fosfoanhidrido, liberándola, transfiriendo esa energía y se quedó como ADP. Inclusive puede romper el otro enlace y quedarse como AMP. Y así ustedes luego van a ver que hay AMPs que más bien pasan a ADPs o hasta ATPs. En realidad, entonces, ¿cuál es el trabajo del ATP? Pues su trabajo es la transferencia de energía. Repito, transferencia de energía. ¿De acuerdo? Ese es su trabajo. No almacena energía. Transfiere energía. Entonces, el ATP lo consideramos, el ATP, ¿no es cierto? Lo consideramos en el nivel molecular. ¿Ya? En el nivel molecular. Por cuanto hablamos de un nucleótido, ¿no? De un nucleótido. Así es. Entonces, bueno, este es el caso entonces de un nucleótido, como les decía, que trabaja pues de manera independiente, ¿no? Solamente en una actividad totalmente diferente a la de los ácidos nucleicos. ¿Estamos de acuerdo? Solo para terminar, quisiera conversarles también de la existencia de otros nucleótidos. Miren ustedes aquí. Estos son dinucleótidos. Dinucleótidos. En efecto, Francisco, podemos tener variantes en los nucleótidos energéticos, porque así como este tenía adenina, puede haber otro con guanina, GTP, y puede haber otro con uracilo, UTP, correcto. Así es. Solo para terminar, señores, miren ustedes aquí, este es un nucleótido, aquí tenemos otro nucleótido, se tratan de dinucleótidos, pero a los cuales les cambiamos esta base nitrogenada, se la cambiamos por una coenzima. Y esta coenzima nos va a ayudar ¿a qué? A transportar, a transferir electrones y protones. Recuerden que nosotros funcionamos a través de procesos redox, de oxidación y reducción. Entonces, nos ayudan estas coenzimas, en realidad estos dinucleótidos unidos a esta coenzima, nos ayudan
en la transferencia de electrones. Los vamos a ver en algún momento oxidados y en otro momento reducidos. ¿De acuerdo? Estas coenzimas NAT y FAT las vamos a encontrar más adelante en procesos como respiración celular, etcétera, pero involucrados en las transferencias, repito, transferencias de electrones y protones. Esto es para que vean que también hay otros nucleótidos involucrados en otras actividades diferentes a la de los ácidos nucleicos. Pero aquí no son ácidos nucleicos, son simplemente algunos nucleótidos que trabajan de manera independiente. ¿De acuerdo? Bien. Si no tienen ninguna pregunta más, entonces estamos culminando nuestra sesión de hoy. Gracias por su participación.